Volkswagen condenada a dar información a su cliente, a un consumidor que inició un reclamo justamente porque la empresa no le informó correctamente algunas cuestiones de la operación que hizo con motivo de un autoplan. Hoy les traigo un fallo que pueden verlo completo en la descripción del video, está el link. Un fallo contra la empresa Volkswagen, que claramente es una de las empresas más incumplidoras respecto de su obligación de informar al consumidor. Nos referimos a Volkswagen de ahorro para fines determinados, es decir, la administradora de planes. Ya sabemos, lo hemos explicado muchas veces en este canal, que administradora y automotriz son en el fondo el mismo grupo económico, la misma empresa, pero bueno, hacen esa división funcional entre la empresa que administra, que es Volkswagen de ahorro para fines determinados, y la empresa que fabrica los autos, Volkswagen Argentina. Es importante saber esto porque frente a una demanda, si es una cuestión relativa al autoplan, al llamado plan de ahorro, que de ahorro no tiene nada, hay que demandar correctamente a la empresa administradora de planes, no a la fábrica. En este caso, les cuento un poco la historia. Se trata de un consumidor que en el año 2015, fíjense, estamos ya en 2022, cuando acaba de salir la sentencia de primera instancia, veremos si esto no es apelado, pero en el 2015 tiene un problema con la empresa porque se atrasa algunas cuotas en el plan de ahorro, entonces se comunica a un estudio jurídico que todavía no sabemos bien quién es son este estudio jurídico y por qué se comunican de esa forma. Lo correcto sería que la misma empresa sea quien cobre o informe al consumidor cualquier cuestión de su plan, pero bueno, este estudio jurídico le ofrece abonar el monto de unas cuotas y así ponerse al día, entre comillas, para poder seguir pagando el vehículo. El consumidor acepta esta propuesta, paga un monto de 9.500 pesos a la cuenta de Volkswagen, y a partir de ahí piensa que se regularizó su situación, pero no fue así. Estos 9.500 pesos nunca se imputaron a su cuenta, termina generándose más deuda en la cuenta del plan. No hubo forma de que se pueda contactar el consumidor con Volkswagen para que le arregle esta situación, y finalmente, producto de que le era imposible ponerse al día porque la empresa nunca informaba cómo y cuánto se le debía y cómo hacer para pagar, terminan ejecutando esa deuda, secuestrando su vehículo y cobrándole honorarios, intereses y demás ítems por la demora en el pago, además de perder el vehículo en ese momento y perder también el plan. Acá tenemos un claro incumplimiento a la normativa de consumo, a la normativa que protege a los consumidores, y sobre todo una demora realmente lamentable por parte de la empresa en responder al reclamo permanente del consumidor. Primero hizo un reclamo ante la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Córdoba. Ahí la empresa ni siquiera compareció, ni siquiera le dio una información mínima de por qué tenía deuda, siendo que él había pagado en su momento esta plata que el estudio jurídico supuestamente le había informado que debía pagar para ponerse al día. Bueno, esto nunca fue reconocido por la empresa y finalmente termina haciendo una demanda. Este consumidor es cliente de nuestro estudio, termina por demandar a la empresa Volkswagen, y en esa demanda también tienen publicado en este canal los alegatos, donde se puede ver tanto los alegatos de la parte actora, es decir, el consumidor, como los alegatos de la parte demandada, es decir, del abogado que representa a Volkswagen. Se pueden ver, les digo, porque como el proceso es oral, está totalmente grabado, así que lo pueden buscar y van a ver tanto la explicación del caso como qué responde la empresa Volkswagen frente a este pedido. Lamentable el pedido o la respuesta, perdón, de Volkswagen. Realmente no dice nada útil, no hace más que negar su responsabilidad. Bueno, algo de lo que nos tienen acostumbrados muchas de estas grandes empresas, como siempre decimos, protegidas por el gobierno, porque el propio sistema de autoplanes es un negocio que resulta muy lucrativo para las empresas y muy perjudicial para los consumidores. No me quiero extender mucho sobre esto, pero sí, este caso sirve para dejar en claro cómo la empresa no cumple con su obligación de informar al consumidor. A veces tenemos comentarios que quieren defender el sistema de autoplanes, pero claramente no ven
que cuando llega la hora de la verdad y la administradora que supuestamente está al servicio de las personas que están, entre comillas, ahorrando para acceder a un vehículo, en la práctica ni siquiera le responden cuestiones básicas sobre cómo llevan las cuentas, si se imputó o no un pago, se desentienden totalmente de la atención básica, la atención mínima que tienen que darle a su cliente, que es decir, qué pasó con la plata que fue pagando, ¿cierto? ¿Cómo son las cuentas? ¿Cómo puedo hacer para ponerme al día en el caso de que me haya atrasado? No, es absolutamente indigno el trato que le dan al consumidor. Y por eso esta demanda lo que tiene de interesante, pese a que no hay un contenido económico, es decir, la jueza finalmente decide no aplicar ningún tipo de multa a Volkswagen, lo cual también es bastante triste porque si un consumidor reclamó reiteradamente un pedido de información y la empresa ni siquiera llegado el momento de la sentencia es capaz de contestar qué pasó con esos 9.500 pesos que el consumidor pagó en el año 2015, bueno, por lo menos algún tipo de multa ejemplificadora debería imponer. Pero por cuestiones más bien técnicas y por cuestiones a veces de falta de preocupación o de capacitación en la normativa consumeril, prefieren no dejar constancia de que esto amerita una sanción y prefieren no aplicar estas sanciones. En definitiva, lo interesante de esta demanda, por un lado, es que es una demanda en la que solamente estamos trabajando el deber de información que tienen las empresas para con sus clientes. Es decir, es una demanda cuyo objetivo principal y único es pedir información. Lo que es bastante lamentable es que haya que llegar a una sentencia para obtener esa información y que todavía en la sentencia se le otorgue un plazo de 30 días para que Volkswagen informe lo que ya se le está pidiendo desde el año 2015. Pero bueno, esas son cuestiones de cómo funciona por ahora y lamentablemente aún el Poder Judicial. Esperemos que eso se vaya corrigiendo. Creo que el pedido de información debería resolverse rápidamente. Ya frente a una demanda que está pidiendo información, deberían correr ciertos emplazamientos y multas para el caso de que no se presente lo que el consumidor está pidiendo. Pero bueno, no hay una vía procesal específica para este pedido de información, así que se tramita como un juicio abreviado, oral, con lo cual llegamos a una sentencia. No es la única que tenemos en ese sentido, pueden ver otra contra Fiat, que también la tenemos publicada, el caso Cabrera contra FCA. En ese caso, la empresa la apeló, veremos qué pasa en este. Pero en ese caso la empresa Fiat, caraduras importantes si los hay, encima apelaron la sentencia, así que todavía no le dieron información porque en este momento se encuentra en cámara para ver si se confirma esta sentencia a Fiat a brindar una información correcta y completa, como dice la ley, a su cliente. Bueno, volviendo al caso este que está en la descripción del fallo completo, Illanes contra Volkswagen, juzgado de 10ª nominación de la ciudad de Córdoba, la condena a Volkswagen es por el deber de información. Y ahí surgen varios puntos importantes. Lo primero es que es indubitable que la empresa tiene deber de informar, tal como dice el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y después otras cuestiones que cita el fallo, mucha jurisprudencia, mucha doctrina, en ese sentido es bastante extenso y completo respecto de quién tiene la obligación de informar. Y que está claro que en este caso la obligación de informar y la obligación de probar que efectivamente informó es de la empresa. Durante el juicio surgieron varias controversias porque tanto la jueza como incluso la fiscalía, que debería estar para ayudar al consumidor, para apuntalar el cumplimiento de la normativa de consumo, pero bueno, le pedían insistentemente a nuestro cliente que aporte al juicio todas las boletas que tenía efectivamente pagas, es decir, los 84 cupones, o por lo menos todos los que había pagado, que los acompañe al proceso como para verificar si efectivamente los había pagado o no, o cómo iba el plan. A mí me parece que eso es un requisito bastante absurdo. Es la empresa Volkswagen quien tiene los originales de esos cupones, quien realmente puede aportar cuáles pagó y cuáles no, y frente a un caso de controversia sobre algún cupón, podría ser necesario acompañar esa documental. Pero bueno, pese a que hubo una gran insistencia, repito, del propio magistrado el resto de quienes actuaban en ese proceso, la empresa también insistía mucho en que el consumidor debía aportar esa información, decidimos estratégicamente negarnos a ese pedido, lo consideramos inadecuado, inapropiado, que no hacía al fondo de la cuestión y por suerte esto así se entendió finalmente en la sentencia. La carga probatoria está
sobre la empresa que fue demandada, no sobre el consumidor. Yo, si estoy pidiendo información, en principio no tengo que probar nada. Lo que tiene que probar la empresa es si esa información me la dio oportunamente y si no, darme esa información de una vez para que yo a partir de ahí pueda actuar. Otra cuestión que no es para festejar, pero de todos modos es para un análisis, es la relativa a la multa por daño punitivo. En este caso se pidió la multa en la etapa final del proceso, en la etapa ya de alegatos, acercándonos a la sentencia, y creo que es un momento oportuno porque es cuando quedó totalmente claro, después de tramitar la prueba, que la empresa no solo no cumplió con la información allá por el 2015 cuando debía hacerlo, sino que ni siquiera en todo el proceso se dignó a decir qué pasó con esos 9.500 pesos que pagó nuestro cliente allá por 2015. Bueno, la jueza lamentablemente no entendió este pedido, no entendió la importancia de imponer sanciones duras a las empresas que tienen este comportamiento antes del juicio, durante el juicio e incluso después del juicio, y entendió que el pedido de daño punitivo sería motivo de otro proceso posterior al momento en el que la empresa informe, con lo cual implicaría iniciar un nuevo procedimiento judicial y que a la empresa claramente le conviene, porque sabemos que si Volkswagen entiende que en definitiva no se le va a imponer ningún tipo de multa ni sanción por el hecho de no hacer lo que tiene que hacer, que es informar a los consumidores cada vez que se les pide cuestiones básicas sobre la operatoria que están llevando adelante, entonces no lo van a hacer, van a dejar que se los demande e incluso después de la demanda tampoco se le impone ninguna sanción. Es una cuestión, de nuevo, para trabajar respecto del Poder Judicial, respecto de la inconveniencia que se inunden los tribunales con pedidos de información que no tiene ninguna consecuencia para la empresa, que incluso la empresa, y no me extrañaría que en este caso puedan apelar y seguir extendiendo esto sine die, una frase en latín que significa sin tiempo definido, básicamente hasta el momento en que ellos se dignen a brindar esa información. Ni siquiera la sentencia contiene algún tipo de apercibimiento. ¿Qué pasa si la empresa no brinda esa información, no lo contiene expresamente? Será ya cuestión de pedir una multa, iniciar un nuevo proceso. Bueno, en definitiva, estamos frente a cuestiones ya de análisis más profundo, de la falta de un activismo judicial que proteja efectivamente a los consumidores. Pero para sacar lo positivo de este fallo, tenemos, por un lado, otra vez la corroboración, la confirmación de que el deber de información es un deber a cargo de las empresas, que la prueba de si se cumplió o no con este deber de información está también a cargo de las empresas, que el derecho a la información, como contracara, el deber de la empresa de informar es la columna vertebral del derecho del consumidor, y finalmente que es importante trabajar en la materia de autoplanes con este debido cumplimiento del deber de información y también con los antecedentes para que podamos entender por qué criticamos tanto el sistema de autoplanes y por qué se complica tanto la ejecución. Ya el contrato amerita muchísimas críticas, pero luego la ejecución, que es sobre un contrato totalmente abusivo, con prácticas abusivas, con prácticas, cláusulas y conductas abusivas desde el momento previo a la firma, ya empiezan esas conductas abusivas por parte de las empresas que le mienten en la cara a los clientes y a sus interesados, a los posibles clientes. Luego ya en la ejecución se agrava muchísimo esta situación con incumplimientos en cuestiones esenciales. Es decir, ni le atienden el teléfono a los clientes, ni le dicen qué pasó con un pago, si se hizo o no. Se pueden dar el lujo de seguir recaudando dinero de sus clientes sin siquiera informar qué pasó con un determinado pago, a qué cuota fue imputada, y no solo eso, luego pueden hacer un juicio contra ese consumidor que pagó, pero no le dijeron a dónde fue esa plata, y ejecutarle una deuda, secuestrarle el vehículo, generarle una enorme complicación a la economía familiar de esa persona y no pagar ninguna consecuencia. Bueno, vamos a seguir trabajando con este tipo de demandas. Repito, en la descripción del video está el fallo completo. Tenemos otros fallos contra Volkswagen, algunos propios del estudio, otros que llevan adelante colegas de Córdoba que tramitan acciones en materia de derecho del consumidor. Así que si te interesan este tipo de reseñas, de fallos, analizamos un poquito algunas cuestiones de doctrina, algo de jurisprudencia, y tratamos de hacerlo en un lenguaje claro para que
si alguien que no es abogado también mire estos videos pueda entender. Te pido que nos sigas, que le des me gusta, que hagas algún comentario y vamos a tratar de seguir subiendo este tipo de cuestiones porque siempre también hay comentarios que defienden a los autoplanes, hasta algunos que se enojan por las críticas que le hacemos a este nefasto sistema. Bueno, creo que los fallos sirven para demostrar cómo, luego de un proceso judicial, efectivamente las empresas salen condenadas, no como quisiéramos, pero estamos trabajando para eso, para que realmente se haga justicia en materia de la defensa de los consumidores. Un saludo y hasta el próximo video.